En este momento con la gerenta de la sucursal Luján del Banco Credicop, Patricia Simeonato, a quien recibimos y nos da mucho gusto. ¿Cómo estás, Patricia? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte yo muy contenta de poder estar aquí hoy en la feria, en la Expo Luján. Nuestro banco participó jueves, viernes y sábado con un stand, al igual que el año pasado. El intendente nos convocó y bueno, muy contentos de poder estar acá junto a las fuerzas productivas lujanenses, contando los servicios, los productos que tiene el banco para acompañar a las pymes, que son nuestra especialidad desde siempre. Patricia, si algo caracteriza al Banco Credicop es ese vínculo con los sectores productivos del partido de Luján, con pymes, con cooperativas, tiene un trabajo de mucho tiempo y me imagino que estar acá es un paso más dentro de todo eso que anualmente se programa y se lleva adelante. Así es, nuestro banco bueno, es parte fundamental del entramado productivo de cada localidad donde está inserta, no solo a nivel pymes, sino también a nivel instituciones. Tenemos mucho vínculo con las entidades sociales de Luján y de cada una de las comunidades, pero a nivel pyme, el nuestro es un banco que se formó, que fue creado por pymes y que está dirigido por pymes. Nuestras comisiones de socios, que son las autoridades del banco, son todos en su mayoría pymes, que son los que motorizan la labor diaria de la cooperativa, con líneas específicas, acorde a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas. Somos un banco distinto, somos un banco que está administrado por sus socios y como tal, bueno, tratamos de estar cerca, de tener servicios más acordes, de tener un trato más personal y además, como no tenemos fines de lucro, siempre tenemos los servicios al menor costo, ¿no? Y las mejores tasas del mercado. Así que muy contentos de poder ser parte de cada una de las empresas de la localidad. Cuando salen, como en estos días, a un espacio y tienen ese contacto con pequeños, medianos empresarios de Luján, emprendedores y demás, en esta situación actual, ¿con qué comunicación, con qué propuestas, con algunas novedades? Sí, estamos con novedades desde hace unos meses ya, que las líneas de inversión productiva que tenemos, que se renuevan trimestralmente, fueron bajando sus tasas y hoy nuestro banco se posiciona como uno de los bancos con mejores condiciones del mercado. Estamos saliendo a ofrecer a comercios, empresas, créditos de inversión productiva con tasas que van desde el 23% en adelante, con un plazo de 60 meses, que entendemos que en contextos complicados, difíciles, como este que hoy nos toca atravesar, contar con una herramienta que nos permite financiar los proyectos, apalancar la empresa con una tasa negativa hoy en términos de inflación, bueno, hace que el banco se transforme en un buen aliado, ¿no? O por ejemplo a la hora de descontar un cheque, poder darle plazo a un cliente porque puedo descontarle una tasa del 21% anual, también hace que primero que el banco esté muy competitivo y segundo que se transforme en un socio estratégico para este contexto. Explícanos, Patricia, no son muchas las posibilidades que uno tiene de hacer este tipo de preguntas o como televidente de tener este tipo de respuestas así de primera mano. Mucho se habla de la macro, de las tasas, bajaron las tasas, perdieron los ahorristas en plazos fijos, pero aquellos que quieren obtener, por ejemplo, un crédito, un préstamo para reinvertir o para poder sostenerse en un momento tan complejo como este, de caída de ventas y demás, con diversas formas, imagino, de poder financiarse, ¿cuál es el panorama? ¿Cómo se ha ido moviendo en el último tiempo? A ver, a nivel económico nosotros vemos una contracción importante, las empresas están con menos proyección de inversiones, quizás esperando un poco a que se acomode, se tranquilice el escenario, los precios bajaron un poco, pero también las ventas, entonces las empresas están un poco conservadoras en ese aspecto, pero a nivel financiero, si bien para el ahorrista quizás es negativo que las tasas bajen porque pierde el peso, ¿no? Su poder adquisitivo, el peso atesorado, es bueno para la economía que las tasas bajen, es bueno para la economía porque motorizan no solo a la pequeña y mediana empresa que quiere comprar una máquina, que quiere tiene un proyecto de inversión nuevo, que se anima a importar nueva tecnología, sino también para la gente común en su casa, que quizás quiere ampliar la habitación, la vivienda, que tiene ganas de hacer un proyecto, de hacer, no sé, la habitación de los chicos y que la financiación realmente era prácticamente inaccesible. Pensar
pensar en un crédito, primero el valor de la construcción y de los bienes de capital, y después pensar en un crédito que llegó a tener tasas arriba del 100%, realmente era inaccesible. Entonces hoy estamos hablando otra vez de tasas negativas, en préstamos personales el banco tiene tasas que van desde el 45% en adelante, y que bueno, hacen que la cuota quizás sea más permeable a que la gente pueda acceder a esta financiación. Si bien es cierto que baja la tasa para los ahorristas, la idea es que también ese dinero que está guardado, que está ahorrado, se vuelque a la economía, ¿no? Que se vuelque a la economía, porque el consumo es el que tracciona. Cuando la gente compra, el comercio vende, el comercio que vende contrata gente, compra más a la industria, a la pyme que fabrica. Entonces, de alguna manera, motoriza la baja de tasas, yo creo que es positiva para la economía argentina. Cuando hablas de tasas negativas, hablas de obtener un préstamo a una tasa, por ejemplo, desde el 45%, y si bien la inflación ha venido bajando en estos meses, bueno, ese número está muy por debajo de la proyectada, incluso aún creyendo que el programa antiinflacionario va a funcionar. Aún así, con ese programa antiinflacionario funcionando, en el mejor de los casos, lo veremos, pero esa tasa de interés es conveniente. Sí, porque hoy estamos hablando, a ver, no hablo de la inflación acumulada porque venimos de meses donde realmente ha sido disparatada, ¿no? Pero terminamos la última oficial en el 8,8 mensual y estamos hablando de tasas del 45 anual. O sea, en lo que es personas, ¿no? En pymes estamos hablando del 23%, o sea que realmente son negativas las tasas. Nosotros hablamos con los empresarios, que son los que nos dicen que con esta tasa, primero que nos posicionamos primeros en el mercado y segundo que no ven conveniente poner su capital de trabajo, ¿no? Para hacer una inversión, una compra, sino que lo ven quizás más favorable financiarse con un crédito bancario, que en algún momento, bueno, tenían miedo, temor por el nivel de tasas de que después se transforme en un problema o que no lo puedan quizás abonar, pero con estas tasas realmente se empieza a motorizar otra vez todo el tema del crédito en Argentina. Bueno, Patricia, uno ha escuchado de parte de quienes más entienden que los bancos en general han sido muy beneficiados por el modelo de las LELIQ, esto de absorber los pesos, después obtener una diferencia por encima del interés que le dan al ahorrista, en definitiva con un hándicap en el medio entre el Banco Central y los bancos, todo ese circuito que los ha beneficiado y esta situación de baja de tasas que hace que los bancos tengan que salir a buscar clientes. ¿Es así? Es así, exactamente. El escenario desde hace muchos años ya, porque esto empezó con el gobierno de Mauricio Macri y luego se sostuvo, los bancos han tenido una renta extraordinaria, pero no producto de la intermediación financiera, que fue siempre el espíritu del servicio bancario, que fue lo que siempre defendió nuestra cooperativa, ¿no? A ver, el lucro bancario siempre estuvo en el intercambio entre lo que los ahorristas depositaban y los bancos prestaban a los tomadores de créditos. Bueno, eso dejó de existir, esa intermediación estaba, pero realmente era mucho más conveniente redepositar el depósito de los ahorristas que prestarlo, porque obteníamos más rédito al redepositarlo que al prestarlo, pero bueno. Con aquellas LEVAC primero, con las LELIQ más acá. Exacto, pero no es el espíritu del servicio financiero, del servicio bancario y menos aún del nuestro, ¿no? De nuestra empresa cooperativa. Esto fomenta la competitividad, por eso digo, cuando no tenemos más esto y los bancos tenemos que salir otra vez a la calle a competir. Ya no hay rentabilidad producto de los depósitos, la rentabilidad tiene que ser en función de las colocaciones, que son los créditos, y estos tienen que tener a este nivel de tasas mucho volumen para volverse rentables. Entonces nos posiciona otra vez a todos los bancos en la calle compitiendo a ver quién tiene la mejor tasa, la menor comisión, y eso es sano también para el tomador de los créditos. Claro, bueno, mencionabas la necesidad de manejar volúmenes grandes. Claro, uno se imagina con los niveles de inflación que se sostienen todavía muy altos, pero esa tasa de interés en la cuenta rápida uno dice, pero el banco está perdiendo. Sí, en realidad sí. En estos primeros meses de este ejercicio
son meses donde los números finales quizás son negativos, pero bueno, el servicio bancario desde nuestro movimiento cooperativo siempre se pensó el banco como un servicio esencial, ¿no? Donde no es solamente el crédito, sino detrás de un crédito que se le da principalmente a una empresa, ¿no? Hay una cuenta corriente que motoriza transacciones, una empresa que tiene empleados, que accede a través del banco a los servicios de bancarización, a la atención de los servicios de esos empleados. Digamos que es como que se genera atrás de una cuenta corriente de una pyme una sinergia de un montón de actividades que realiza con el banco, que hacen que además el banco tiene un montón de otros servicios como seguros, servicios de gestión de tesorería para ayudar a la administración en la recaudación de las empresas, y realmente nosotros lo vemos positivo, independientemente de que quizás en términos económicos los bancos privados no estén muy contentos. Nuestro banco cooperativo está realmente muy entusiasmado con esto de que se beneficie sobre todo en este contexto, porque yo vuelvo a repetir que no es un escenario fácil para la pyme, sobre todo la industrial, ¿no? Donde baja el consumo y se avisora una apertura indiscriminada de importaciones. Lo poco que se vende viene de afuera y bueno, es difícil, la pyme también va a tener que salir a competir, entonces va a necesitar un banco a la altura, donde el servicio sea lo menos costoso posible y bueno, nosotros nos presentamos ahí como una oferta distinta, más económica, nacional, de origen nacional, ¿no? Y sobre todo sustentado en los principios y valores de la cooperación. Bueno, nosotros venimos contando semana tras semana en nuestra pantalla la situación de las empresas lujanenses, varias con suspensiones, algunos despidos que afortunadamente todavía no son masivos, pero que lamentablemente se han registrado. ¿Cómo está el tema de las cuentas sueldo en el Credicop, por ejemplo? Porque es un gran indicador ese. Es un gran indicador, es cierto. Nosotros tuvimos a principio de este año una baja importante de cuentas sueldo producto de los empleados de la construcción. Luján es una sucursal que concentra empresas viales, porque bueno, a través de lo que fue hace muchos años Nuevas Rutas y sus orígenes locales, fuimos concentrando distintas empresas del rubro y fueron las primeras en desvincular su personal. Ellos pueden hacerlo formalmente sin consecuencias porque tienen el famoso fondo de cese laboral, ¿no? Que les permite desvincular las cuentas sueldo rápidamente, pero fueron realmente cientos en cada una de las sucursales que tenían constructoras, donde se sintió primero rápidamente el impacto. Y después lo que estamos visualizando hoy no es una caída tan grande como fue la de los primeros meses del año, pero sí una sangría constante, ¿no? Las empresas están desvinculando de a poquito o no están renovando, la gente que se va tratando de achicar la estructura porque les está bajando el trabajo. Jubilaciones anticipadas, retiro voluntario. Así es, y sabemos que hay muchas pymes, porque tenemos un vínculo muy cercano con las empresas de la localidad, que están haciendo un esfuerzo realmente importante para tratar de mantener los puestos de trabajo, ¿no? Reconvertirse, buscar otras estrategias para tratar de, algunas están sacando fines de semana, quizás horas extras o horario nocturno, pero tratando de sostener las fuentes de trabajo de la gente, que es muy valorado por la gente y bueno, también con esperanza de que todo pasa, ¿no? Nada es permanente y en algún momento la actividad repunte y no desprenderse de su gente, que es muy importante. Pero bueno, la realidad es que se están achicando, la estructura de los bancos también se está achicando. Los bancos tienden hoy a que todo sea despersonalizado, todo sea digital y a reducir también con retiros voluntarios, cierre de sucursales, la cantidad de personal. Y es una apuesta a la que nuestra entidad no acompaña, ¿no? Nosotros creemos que el personal en la cooperativa no es una variable de ajuste, pero bueno, el desafío es crecer para poder sostener las estructuras, ¿no? Que es el que tienen también las empresas hoy en Argentina. Has hablado de que se notó una merma, una gran cantidad de bajas de cuentas sueldos en el sector de la construcción, porque con la paralización de la obra pública, más la contracción económica que ha detenido o ha ralentizado la pequeña obrita en casa o las obras ya más vinculadas con construcciones de edificios y demás, se notó la pérdida de puestos de trabajo en la construcción y eso impactó en la cuenta a sueldo. Dijiste, cuentas a sueldo que pueden darse de baja más rápidamente por el convenio que tiene la UOCRA de ese fondo de cese laboral. Fondo de cese laboral, Patricia, que se plantea como una opción en el marco de una reforma laboral general más amplia a todos los sectores. ¿Qué significa ese fondo de cese laboral? ¿Cómo ese mecanismo facilita dar de baja las cuentas sueldo?
Y si nos querés dar tu opinión Sí. de si sería beneficioso para el resto de los sectores, algo así. En realidad es ¿O una no? herramienta que la construcción ha conseguido tener desde hace muchos años, porque en la construcción se entiende que el personal es temporal, ¿no? Que quizás hoy se contrata, se toma una obra que requiere de muchos empleados, esa obra se termina y el personal queda cesante, entonces ellos están habilitados desde hace mucho tiempo a operar de esta manera, ¿no? El empleador contrata al empleado, le abre junto a la cuenta sueldo, vale en paralelo una cuenta especial de fondo de cese laboral, y allí todos los meses una parte, un porcentaje del sueldo va a parar a esa cuenta que le va generando al empleado un fondo que cuando la empresa decide dejarlo cesante porque se quedó terminó la obra o porque decidió desvincularlo, le presenta una libreta, le firma una autorización de cese laboral y el empleado va por caja al banco donde tiene esa cuenta, retira ese fondo, que es una especie de indemnización, y queda sin trabajo. A ver, de alguna manera el sector PYME está reclamando hace tiempo una reforma de la ley laboral porque se siente un poco asfixiado en torno a los juicios y a la industria que se ha generado tras... O sea, que el PYME tiene temor hoy de contratar un empleado porque siente que expone su patrimonio. Hay una parte de esto que es real, pero también hay una parte que desregular, que por lo menos en mi forma de verlo, desregular completamente el mercado laboral en todos los gremios, ¿no? Le da también la libertad al empleador de contratar, vincular y desvincular. Es una pérdida de derechos para el empleado, es una pérdida de derechos directa para el empleado, donde vos entrás a trabajar a una empresa y sabés que en el término de 3, 6, 9 meses o cuando lo considere el empleador te quedás sin trabajo sin causa. Ya te fuiste pagando tu indemnización. Exacto, con esa de cuenta tu paralela. sueldo te fueron sacando todos los meses parte de tu indemnización, no hay lugar a reclamos, a reclamos de ningún tipo. Entonces yo creo que en términos particulares, por eso digo, en el caso de la UOCRA, había que encontrar una manera que flexibilice, porque si no, no podían contratar empleados para una obra puntual de manera legal, ¿no? Si no nos íbamos a un servicio como hoy pretenden que todo el mundo sea monotributista y le facture a las empresas, o bien entre por una vía de un fondo de cese laboral. Pero en términos generales yo creo que es un retroceso muy grande, es un retroceso para los que somos empleados, los que estamos en relación de dependencia y necesitamos de alguna manera tener estabilidad para tener la tranquilidad de que vamos a tener trabajo para sostener nuestras familias. Bueno, en el sector comercial, por ejemplo, también se plantea esto del colaborador Monotributista. que te permite tener hasta 5 personas a cargo, pero no blanqueadas tal como existe hoy, sino, claro, con esta forma y sin derechos, de monotributo. Sin derechos para el empleado. El monotributista no tiene aguinaldo, no tiene obra social, no tiene vacaciones pagas. El monotributista en realidad lo único que tiene es un blanqueo mínimo, que tiene un aporte mínimo irrisorio, porque el que quiere tener obra social tiene que pagarla prácticamente plenamente aparte. Quizás es cierto que cuando la economía está complicada, el comerciante busca herramientas para salir adelante. Para el comerciante también está difícil, los alquileres están altísimos, las ventas bajaron. Por eso yo digo que quizás es necesario encontrar una herramienta que permita motorizar el empleo con facilidades para el que da trabajo, ¿no? Pero no de esta manera, ¿no? De esta manera con una pérdida de derechos total para el sector más vulnerable, que es siempre el empleado. Sí, hay allí, Patricia, y me encanta la charla, por eso nos vamos un poquito por las ramas, pero me parece que vale la pena. Hay ahí como, además de intereses encontrados, por supuesto, hay como mucho reparo de hablar de ciertas cuestiones. Sí, sí. Porque fundamentalmente la historia de nuestro país nos dice que cuando se habla de reforma laboral, no se arma de una reforma laboral progresiva y en favor de los trabajadores, sino generalmente se habla de acotar derechos e ir en torno a o en busca de avances que signifiquen poder desprenderse de los trabajadores más fácilmente, o que las cargas sociales y demás que tiene que afrontar el empleador se alivianen. Ahora, es cierto que hay una cuestión, hay un problema allí. Hay un problema, cuando un empresario textil, por ejemplo, los tenemos aquí enfrente, le paga a su trabajador se mete en el bolsillo hoy 650.000 pesos, pero el empresario tiene que pagar por este trabajador más de 1.100.000, por ejemplo. Así es.
Y también es una realidad que el empleador, nosotros lo vemos mucho en nuestro banco, está muy expuesto a juicios, aún en los casos donde tiene el personal en blanco, ¿no? Contratado en blanco como corresponde y se desvincula y se indemniza, aún así está expuesto a juicios. Entonces, es una realidad que también, más allá de que, como decís vos, hay mucha reparo de hablar de determinados temas, porque parece que uno, si reconoce que hay una debilidad también y que es necesario algún tipo de reforma, está de acuerdo con la reforma que plantea hoy y en lo absoluto, por lo menos desde mi parte, no me parece que sea esta la forma y que los extremos sean sanos para la sociedad. O sea, tiene que haber una herramienta donde el empleado se sienta protegido y el empleador seguro de poder dar trabajo sin exponer su empresa. Bueno, de hecho, dentro de esta reforma laboral que propone el actual gobierno, se quitan las multas a aquellos que tengan empleados en negro. Como si eso favoreciera el blanqueo de esos trabajadores. Por el contrario, es quitarle el castigo por no tenerlo registrado. Esas cuestiones resultan llamativas y contradictorias entre el discurso y lo que está escrito en letra en el proyecto. Si profundizás un poquito más, el Ministerio de Trabajo está saliendo a la calle a controlar justamente, a ver si los empleados están de qué forma, con gente contratada como monotributista. O sea, hoy el empleado del Ministerio de Trabajo que viene a ver en tu empresa cómo está tu personal es monotributista. Entonces, digo, bueno, ya nos paramos desde la base de un Estado que apunta a eso, ¿no? A desregular justamente eso. A ver, el tema es generar puestos de trabajo, entonces no importa si el empleado está en blanco o en negro, y eso sabemos que es una mentira. El empleo en negro es exposición y desprotección para el trabajador, ¿no? Que necesita tener seguridad social, seguridad sanitaria, y de esta manera no tiene prácticamente nada. Entonces, realmente no puede apoyarse esto bajo ningún concepto. Yo creo que ningún empresario serio lo apoya tampoco. Bueno, si algo se le reclamó a la gestión anterior, encabezada por Alberto Fernández, era la pérdida del poder adquisitivo del salario, ¿no? Incluso del trabajador formal, salvo 3, 4 sectores que son los que suelen estar en mejor posición para esa negociación paritaria y poder estar con algún incremento por encima del sueldo. El resto de los laburantes formales en blanco han sufrido, bueno, yo diría en los últimos por lo menos 8 años, pero en los últimos 4 se le reclamó mucho a la gestión de Alberto Fernández. Hay trabajo, pero el sueldo no alcanza, era un poco el reclamo medio generalizado. Bueno, si se tiende a una precarización, mucho menos va a alcanzar. Ya está alcanzando menos, de hecho. No, y que fue, yo creo, uno de los grandes fracasos del gobierno anterior, ¿no? Tener una Argentina con un índice bajísimo de desempleo, que nos ha costado mucho lograr eso a través de los años, pero bueno, que la gente no llegue a fin de mes con trabajo, ¿no? No se pudo porque tenemos una sociedad, yo creo, muy compleja. El poder real en Argentina, yo creo que el Estado representa un porcentaje muy pequeño y el poder económico el más importante, y la inflación justamente lo que hace es concentrar, y esa concentración, esa pérdida del poder adquisitivo del laburante es lo que hace que las corporaciones concentren más su riqueza. Nada, uno ve informes donde ve que el 1% de la población más rica necesita 450 años para poder gastar lo que tiene en su patrimonio, y del otro lado tenés chicos que no comen, que no llegan a fin de mes, sin entrar en el tema de los alimentos vencidos, ¿no? Sin entrar en ese tema, digo, miramos para el costado y vemos chicos que tienen hambre, y que justamente eso, la inflación, la puja distributiva es lo que genera la inflación, y la puja distributiva está generada por el poder económico, por el poder real, y que el Estado tiene que intervenir. Un Estado que no interviene es un Estado que garantiza, como le suele llamar nuestro presidente, es un Estado canchero, pero no canchero por moderno, ¿no? Sino porque prepara la cancha para que los jugadores no jueguen el partido, y ahí lo que se genera es cada vez más y más concentración, y más inflación, y más hambre, más gente que trabaja todo el día y no llega a fin de mes. Patricia, te agradecemos mucho la visita. Bueno, queda una larga jornada de sábado todavía, así que se los puede encontrar en el stand del Banco Credicop para
bueno, poder indagar en las propuestas. Serranos, volviendo al inicio de la charla, con las novedades más importantes que tienen hoy, desde líneas de financiamiento y ese acercamiento a partir de lo que mencionabas, como sí, un aspecto favorable, el de la baja de tasas, para ver si la inversión y la producción encuentran ahí un buen lugar, un buen refugio. Así es, bueno, estamos hoy todo el día hasta las 9 de la noche en el stand número 63, los invitamos a acercarse, tenemos para contarle todas las líneas crediticias que tiene el banco, además de todos los servicios de gestión de empresas, personas, seguros, las líneas de crédito que tanto para personas como para pymes hoy están en condiciones muy favorables, tenemos créditos de inversión con tasas desde el 23% a 60 meses, líneas de descuento de cheques con tasas desde el 21% anual. Creemos que realmente nuestras condiciones son súper ventajosas respecto al resto y además, nada, el que nos conoce sabe que somos un banco distinto, que somos un banco cercano, que nuestra cooperativa trata de ser un socio estratégico de cada pyme, de cada persona y de estar ahí a la altura de las necesidades tratando de atenderlos de la forma más personalizada posible.